Estamos viendo aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 en particular, las doctrinas de la gracia, que hablan acerca de cómo es que Dios salva a pecadores. En el Evangelio de Juan leemos en el capítulo 20, al final, de que se ha escrito para que nosotros podamos ser salvos, para que entendamos y creamos que Cristo es el Salvador del mundo, que Él es el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengamos vida eterna. Y vemos en el Evangelio de Juan un llamado constante a venir a Jesús para salvación, un llamado a arrepentirse, un llamado a abrazar al pan de la vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos a un Dios salvador y un Dios que ha mostrado su gracia y su misericordia. Y este Dios interviniendo a favor de pecadores, porque dejado por sí mismos estos pecadores, que son llamados a arrepentirse, llamados a creer, llamados a venir a Cristo, se rehúsan a hacerlo. Y vemos un Dios que en su gracia y misericordia, antes de la fundación del mundo, escoge a algunos para salvación. De la misma masa, personas que no lo merecían. Y no solamente los escoge, sino que envía a su Hijo para que propiciara por sus pecados, para que llevara a cabo una obra a favor de ellos para que pudieran ser reconciliados con Dios. La doctrina de la salvación, como se conoce en teología, es soteriología. Y habla acerca de cómo es que Dios salva a pecadores. Cómo Él en la eternidad pasada, Él puso su amor sobre personas que no lo merecían. Todos estaban en la misma condición. Y Dios en su misericordia escoge mostrar su amor para con algunos. Y Él pone su amor sobre ellos, un amor elector sobre pecadores. Y elige salvarlos de ese estado caído, de su estado bajo el pecado, culpables delante de Dios, detractores de su ley. Que el pecado los hubiera llevado a una condenación eterna por causa de su pecado y desobediencia, pero vemos un Dios que salva y una salvación que al final del día le trae gloria y honra a Dios. La salvación es acerca de Dios. Cuando predicamos estas cosas, la meta de predicar acerca de la salvación es para la gloria de Dios, porque al final del día sabemos que todos entramos al cielo por gracia. Por eso en el cielo se adora y se alaba al Cordero de Dios, ¿verdad? Santo, santo, santo es Él. Nadie llega al cielo diciendo, gloria a Israel, gloria a Marby. No, todo el mundo llega al cielo diciendo, gloria al Cordero de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 6, vemos que Dios salva pecadores para la alabanza de su gracia, de la gloria de su gracia, la gloria vista, revelada en la gracia de Dios, demostrada hacia personas que eran sus enemigos, culpables. El Salmo 106, versículo 8, nos enseña que Dios nos salvó por amor de su nombre, para demostrar su poder. En Isaías 48, versículo 11, Dios dice, por amor mío lo haré. Porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otros. Por amor a Él, porque Él es misericordioso y Él muestra su poder al salvar a personas que no podían hacer nada para salvarse. De la misma masa mostró su poder y su justo juicio al pasar sobre ellos su amor elector y los deja para que sean juzgados santamente y justamente. Y de esa misma masa tomó algunos para mostrar su misericordia. Pero todos estábamos en la misma condición. Todos éramos parte de la misma masa. Y es lo que aprendimos el primer domingo, que es una gracia inmerecida.
¿Por qué? Porque si Dios no hubiera elegido salvar a nadie, hubiera continuado siendo un Dios justo, porque nadie merecía ser salvado. Esa es la realidad, es una gracia inmerecida. Pero este Dios misericordioso eligió mostrar su misericordia, una misericordia, una gracia incondicional, que fue lo que vimos el segundo domingo. Él elige no basado en nuestras obras, no basado en nuestro rendimiento, no basado en que un día íbamos a creer al escuchar el Evangelio, no, porque en nuestro corazón había enemistad contra Dios. Nuestro estado era un estado de perdición total. Vamos a ver aquí en Juan capítulo 10, versículo 11, no solamente que es una gracia inmerecida, es una gracia incondicional, sino que también es una gracia intencional. Es una gracia intencional. En Juan capítulo 10, versículo 11 dice Jesús: yo soy el buen pastor. ¿Y qué es lo que hace el buen pastor? Él da su vida por las ovejas. Y lo reitera nuevamente en el versículo 15. Al final del versículo 15, Él vuelve a reiterar que Él da su vida por las ovejas. Él dice: doy mi vida por las ovejas. Yo y el Padre, que somos uno en propósito, a los que hemos elegido, también Cristo ha venido a dar su vida por esas ovejas. Hay dos libros que les quiero recomendar. Es imposible en una predicación tocar tantas cosas, ¿no? Pero estos dos libros, uno de R.C. Sproul está en español, Escogidos por Dios, en inglés se llama Chosen by God, de R.C. Sproul. Abunda más en este tema de la elección y la predestinación, el tema de cómo es que Dios escoge a algunos y a otros no. Y este libro, The Death of Death, en inglés originalmente, en español se titula Vida por su muerte. Es el libro que trata con más detalles, es la obra clásica cuando se trata de entender la muerte de Cristo sobre la cruz. ¿Qué fue lo que Cristo logró cuando Él muere en la cruz? ¿Por quiénes muere en la cruz? ¿Qué sucede cuando Cristo va a la cruz? Este punto de las doctrinas de la gracia, el que vamos a ver en el día de hoy, gracia intencional, se le conoce como expiación limitada. Le menciono estos términos para cuando escuche sobre expiación limitada o expiación particular, entienda de qué está hablando la terminología. Déjeme darle una definición de lo que es expiación limitada o particular, o el tema que lo titulamos gracia intencional. Intencional en el sentido de que Cristo muere, dice, Cristo murió exclusivamente por los elegidos para lograr la salvación de ellos. Cristo muere intencionalmente para salvar a los que el Padre eligió antes de la fundación del mundo, exclusivamente por los elegidos. La enseñanza que ha predominado en el mundo hispano, y menciono esto porque este puede ser el trasfondo de muchos de ustedes, y esta no es la enseñanza correcta. Si las Escrituras enseñaran esto, es lo que predicaríamos. Pero las Escrituras no enseñan que la muerte de Cristo es una muerte solamente representativa, que Él muere en la cruz y ahora depende del pecador quién se va a salvar. Las personas dicen, murió por todos. Ahora, ¿se beneficia el pecador solo al creer? ¿Realmente eso fue lo que sucedió en la cruz? Bueno, la Biblia muestra que Él muere por aquellos que salva. En Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. No dice que Él vino a hacer posible la salvación, ni a hacer a las personas salvables. Él vino a salvar, a buscar y a salvar. Vino a salvar. La obra de Cristo salva al pecador. Mateo 1:21, un pasaje que estudiamos en el tiempo de Navidad, ¿se recuerdan? Cuando el ángel Gabriel viene a María y le da el anuncio
de que va a concebir por medio del Espíritu Santo, le dice a María que tiene que ponerle el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará. ¿A quién? A su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo lo salvará de sus pecados? ¿Cómo lo salva Jesús? Tomando el lugar de su pueblo en la cruz del Calvario, llevando los pecados sobre él. En Gálatas 3:13, otro pasaje más, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escuche bien esta parte, preste atención. Dice que Él se hizo maldición por nosotros. ¿Cómo fue que se hizo maldición por nosotros? Llevando nuestros pecados, ¿dónde? En un madero, sobre la cruz. Ahora, si Cristo no llevó el pecado de nadie sobre la cruz, entonces ¿por qué Jesús fue castigado en la cruz? Por el pecado de quien el Padre aplicó su justicia eterna y justa. Todos aquellos por los cuales Cristo muere, vemos que Él lleva los pecados. Él se hizo maldición por nosotros. Jesús tomó nuestro lugar, llevó nuestros pecados. La muerte de Cristo, iglesia, fue un triunfo. Fue un triunfo. Jesús salva a todos por los cuales muere. ¿Por qué? Porque en la cruz hubo una transacción. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Y su justicia fue ahora otorgada a nosotros. Eso sucede en la cruz. Y si Jesús muere por todos, entonces todos se salvarían. Porque lleva el pecado por los cuales Él salva a los pecadores. Isaías 53:12 es más explícito todavía. Dice que Él derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Escuche, llevando el pecado de muchos, no de todos, de muchos. Y Juan 10, versículo 11, nos dice Jesús, este es el testimonio de Cristo mismo, este es el comentario bíblico de Jesús acerca de su propia muerte. Jesús nos está diciendo aquí qué fue lo que sucedió cuando Él muere sobre la cruz. ¿Qué estaba haciendo Él? ¿Qué estaba logrando Él en la cruz del Calvario? El mismo Cristo nos está diciendo, esto es lo que sucede en la cruz. Yo, el buen pastor, doy mi vida por las ovejas. Por lo tanto, número uno, quiero darle 3 puntos en esta tarde. Número uno, la muerte de Cristo fue específica. La muerte de Cristo tiene una meta específica. Él vino a cumplir, a llevar a cabo una obra específica. Vaya conmigo a Juan capítulo 4. Vamos a estar hojeando el libro de Juan, así que esté listo ahí. Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Está hablando acerca del Padre. Él vino a llevar a cabo una obra específica. La obra que el Padre le dio para llevar a cabo. Así que la segunda persona de la Trinidad entra a este mundo con una misión específica. La obra que el Padre le da para que lleve a cabo. Ahora vaya conmigo a Juan capítulo 6, versículo 37. Juan 6:37 dice que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Así que el Padre le da, no a todos, les da a algunos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Él muere específicamente por los que el Padre les da. Porque el Padre no elige a todos para salvación. Si el Padre hubiera elegido a todos para salvación, todos se hubieran salvados.
Y si el Padre no hubiera elegido a nadie para salvación, todos hubiéramos sido condenados. Justamente, ahí está, hay que regresar a la realidad de que no merecemos la salvación. Matt oraba algo importante y decía que si nosotros pensamos que merecemos la salvación, no hemos entendido la salvación. La elección de Dios, la que Él efectúa, no fue una elección universal. Mire el versículo 38. Aquí vemos la obra nuevamente, que vino con una misión específica, llevar a cabo una obra específica. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y para qué el Padre envía al Hijo? ¿Qué vino Jesús a lograr? Bueno, no hay que ir muy lejos, vamos a seguir leyendo lo que dice Juan 6. Mire el versículo siguiente. Esta es la voluntad del que me envió. Dice que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Él vino a llevar a cabo la voluntad del Padre, una obra específica, que todo lo que el Padre le ha dado, Jesús salve. Y todo lo que el Padre le da, Jesús salva. A quien Jesús salva, Él salva. ¿Y a quién es Él? ¿A quiénes son los que Él salva? Los que el Padre le da. Por eso decimos que la salvación tenemos que entenderla a la luz de la Trinidad. La salvación es una obra trinitaria. ¿Por qué? Porque vemos que el Padre elige a algunos para salvación. Número 2, el Hijo muere por los que el Padre les da. Y número 3, el Espíritu Santo le da salvación a todos por los cuales Cristo murió en la cruz. Es una obra trinitaria, perfecta, una armonía perfecta. No es que el Padre se les ocurrió escoger a algunos, como hemos dicho en otras ocasiones. Bueno, el Padre eligió a algunos, pero Jesús dice, bueno, Padre, tú has mostrado tu amor, pero mi amor es más amplio, yo voy a morir ahora por todos. No solamente por los que tú me diste, sino por todos. Y el Espíritu Santo dice, bueno, Padre, tú escogiste a algunos y Jesús, tú moriste por todos, pero yo voy a aplicar la salvación solamente al que escuche el Evangelio y algunos de ellos. Si eso es así, hay un problema en la Trinidad. De que el Padre quiere algo, pero el Hijo quiere otra cosa y el Espíritu Santo otra cosa. Vaya conmigo Juan capítulo 10, versículo 30, regresando al capítulo donde estamos. Juan 10, 30 dice, Jesús claramente y explícitamente, yo y el Padre somos uno. Bueno, ahora ese uno ahí no está hablando de una sola persona, sino uno en propósito. ¿Y por qué sabemos eso? Bueno, porque las Escrituras le enseñan que la Trinidad es un Dios, tres personas diferentes, pero aquí específicamente no está hablando de personas, porque el uno aquí en el versículo 30 está en neutro. No está hablando de personas, no está hablando del género masculino o femenino, está hablando de que ellos son uno en propósito. No está hablando acerca de las personas de la Trinidad, sino del propósito de la Trinidad. Yo y el Padre somos uno en propósito. En propósito. Y eso lo podemos ver en varios pasajes. Vaya conmigo al capítulo 5, regresa atrás nuevamente. Capítulo 5, versículo 19 del Evangelio de Juan. Jesús respondiéndole a los fariseos les dice, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Hay unidad en los propósitos de Dios. Hay unidad en la Trinidad. Regresa al capítulo 10 nuevamente, versículo 17 de Juan 10.
Dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Fíjense que dice, este mandamiento recibí de mi Padre, el de venir y morir por aquellos que el Padre había elegido. Vaya conmigo al capítulo 17, en el versículo 4. Juan 17, 4 dice, yo te glorificaré en la tierra. Está hablando ahora Jesús en esta oración famosa al Padre. Dice, yo te glorificaré a ti, oh Padre Celestial, en la tierra. ¿Cómo? Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. La obra que Cristo lleva a cabo en la cruz está en armonía con el Padre. Ahora es cierto, y no se alarmen cuando vean en la Biblia pasajes que incluyen las palabras como todos o mundo. Ejemplo, vayan conmigo a Juan 3:16. Pastor, gracias, ese es el pasaje que quería que me explicara, por favor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está, pastor, te lo dije. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, quiero que note ese pasaje con pausa. Porque el mismo pasaje hace una distinción aquí. Que todos aquellos que experimentan ese amor, ¿quiénes son? Los que al final creen. ¿Quiénes son los que al final creen? Los que el Padre eligió. Lo que Juan 3:16 enfatiza aquí es que la muerte de Cristo fue a favor de todo tipo de personas alrededor del mundo. Regresa al contexto de Juan. ¿Con quién está hablando aquí Jesús? Con Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Un maestro de la ley. ¿Es de Jayalía el hombre? ¿De dónde es Nicodemo? Es judío. Recuérdense que los judíos pensaban que ellos tenían privilegios y derechos delante de Dios por ser judíos. Y Jesús está diciendo aquí, no. La salvación no es solo para los judíos. El amor de Dios ha sido demostrado hacia personas de todas partes del mundo. No solo de judíos. Incluso cuando tú sigues leyendo Juan, el capítulo siguiente, ¿de qué se trata? El capítulo 4 de Juan. La interacción de Jesús ¿con quién? ¿Con una judía? No, con una samaritana. El capítulo 4 está ilustrando lo que Jesús está enseñando aquí. Que el amor de Dios, que Él ha elegido personas de alrededor del mundo, no solo de la nación de Israel. Y lo va a demostrar ahora aquí en el capítulo 4, trayendo salvación aún a los samaritanos. Miren el capítulo 4, el versículo 41. Dice que muchos más creyeron por su palabra. Está hablando acerca de la palabra de la mujer samaritana que llegó a donde ella vivía, a su pueblo, y le contó acerca del Mesías. Ahora, esas personas que habían creído por el testimonio de esta mujer, le decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído. Recuérdense que Jesús se quedó en esa aldea de los samaritanos por más de 3 días. Y Jesús le predica el Evangelio, le predica acerca del reino de los cielos. Y ahora le dice, ahora sabemos que el Cristo, es en verdad el Salvador del mundo. Si mundo significara todas las personas sin distinción, el mundo entero se salvaría, porque la muerte de Cristo es suficiente para salvar al mundo entero. Pero mundo ahí no está hablando todas las personas sin distinción o sin excepción. No está hablando de cada individuo, está hablando acerca de
personas de todo el mundo. Vayan conmigo nuevamente al capítulo 10. De hecho, Jesús en el capítulo 10, en el versículo 16 dice que tengo otras ovejas que no son de este redil. Así que el Padre le ha dado para salvación no solamente a judíos, no solo las ovejas de Israel. Él ha dado ovejas que son fuera del redil de Israel. Gracias, Pablo, por seguir ahí en mi lectura bíblica. Dice, a estas también me es necesario traerlas. Dice que a ellas Él las va a traer y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Así que Juan no está hablando de cada individuo cuando se trata de la palabra mundo. Y no tengo el tiempo para mostrarles cómo la Biblia usa la palabra mundo, muchas maneras diferentes. No está hablando de todo el mundo que existía. Por ejemplo, cuando estudiamos Juan, hubo un momento que los fariseos decían, vamos a hacer algo porque todo el mundo se va tras él. Eso significaba que todos los que vivían en Alaska, que las personas que vivían en América del Sur, en ese momento se fueron tras él. No, está hablando del grupo que estaba ahí, de los que estaban presentes ahí. Así que la palabra mundo no necesariamente significa cada individuo que haya existido en la historia de la humanidad. Está hablando de judíos y gentiles, personas de todo el mundo. Así que el énfasis de Juan no es la extensión, sino en la distinción. La muerte expiatoria fue por personas de todo el mundo, no solo por personas de la nación de Israel. Y gloria a Dios por eso, porque nos encontramos nosotros entre ellos. Si la salvación hubiera sido solo para los judíos, no fuéramos salvos nosotros. Pero gracias a Dios que Él amó al mundo, a personas de todo el mundo, no solo a los judíos. Déjeme darle otro ejemplo. Y este es la palabra todos. En Romanos 5:18. Si pueden poner ese pasaje en la pantalla. Quiero que vean esto. Dice que por la transgresión de uno, hablando acerca del pecado de Adán, ¿qué sucedió? Resultó la condenación de todos los hombres. ¿Es esto cierto? ¿Todos son culpables? Sí. Vemos que el testimonio de las Escrituras nos muestran esa realidad, de que todos somos culpables delante de Dios. Ahora, note cómo usa de nuevo la palabra todos, pero de una manera diferente. Así también por un acto de justicia, hablando aquí de lo que Cristo hizo, de cómo Él lleva a cabo, cumple la justicia de Dios, dice que por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. ¿Significa esto que todos los hombres son justificados? No, porque vemos que en el infierno hay personas. No está hablando aquí de todos sin excepción. Está hablando de todos los que son justificados. Todos por los cuales Jesús hace este acto de justicia resulta en la justificación de todas esas personas. Mateo 20:28 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate dice por muchos. Por muchos. No dice por todos, dice por muchos. Efesios 5:25, un pasaje que ustedes conocen, un pasaje que habla acerca de la relación entre el esposo y la esposa. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo. ¿Por quién? Por la iglesia. Es un amor particular por su iglesia. Es un amor para con su esposa. Esto no tuviera sentido si significara la muerte de Cristo que fuera para con todos, en el sentido de que, bueno, vemos que el amor del esposo es particular ¿para quién? Para su esposa. Hay un problema si hay un esposo amando a otras mujeres por ahí igual que su esposa. ¿Y cómo fue que Cristo amó a la iglesia?
por ella, dándose por ella, exclusivamente por ella, por su esposa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están perfectamente unidos con respecto a esta voluntad de llevar a cabo el propósito salvador. Por eso que es una obra específica. Cuando hablamos de esta gracia intencional, Él vino intencionalmente a llevar a cabo la obra que el Padre le dio. Cristo fue enviado por el Padre en el poder del Espíritu Santo para salvar ni más ni menos a las personas que escogió el Padre y que el Espíritu Santo va a regenerar. El Padre ha elegido a algunos, no a todos. El Espíritu regenera a unos, no a todos. Así que sugerir que la muerte de Cristo es por todos y no por algunos solamente es poner a la Trinidad en conflicto. Y vemos que ellos son uno en propósito. Ahora, es cierto que esta enseñanza de las Escrituras va contra nuestro ego. Lo que sucede es que nosotros hemos minimizado el pecado y no estamos convencidos realmente de que Dios es justo si envía a todos al infierno. Por eso que la muerte de Cristo es específica y número 2 es exclusiva. Miremos el capítulo 3 de Juan, el versículo 29. Juan 3, 29 dice: el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. ¿Quién es la novia? Los que el Padre les dio al Hijo. El versículo que leímos en Juan 10, 11. Él da su vida por las ovejas, exclusivamente da su vida por las ovejas. Él enfatiza nuevamente que da su vida por las ovejas. La muerte de Cristo en la cruz, recuérdense, no es algo que hace posible a las personas ser salvas. La muerte de Cristo en la cruz salva. Es lo que asegura que esas personas nunca vayan a morir sin haber sido regeneradas por el Espíritu Santo y haber creído. De hecho, en el libro de los Hechos, el capítulo 20, versículo 28, hay un pasaje muy famoso de Pablo hablándole a los pastores de esa iglesia en Éfeso y les dice: cuiden de la iglesia, de la grey. ¿Por qué? Porque ellos son aquellos que Dios compró con su sangre. Así que la muerte de Cristo logró comprar la salvación de esas personas. Y como decía alguien, si tú compras 5 ovejas, ¿cuántas ovejas tienes? 5 ovejas. Si tú vas y compras 20 ovejas, ¿cuántas ovejas tú tienes? 20 ovejas. Tú no puedes comprar 20 ovejas y llevarte 40, eso se llama robar, ¿verdad? Si Cristo compró con su sangre la iglesia de Dios, ¿quiénes son los que se van a salvar? Los que Él compró con su sangre. La iglesia de Dios. Bueno, pastor, pero yo no era parte de la iglesia de Dios. No en tiempo y espacio, pero había sido escogido para que fueras parte de la iglesia de Dios. Un día, cuando el Espíritu Santo aplicaría esa salvación a tu vida. Porque ya habías en Cristo muerto. Tus pecados pagados en Él. Fíjense en el versículo 3 del capítulo 10, Él llama a sus ovejas por nombre. Y esto es el llamado irresistible. Hay un llamado externo a todos de arrepentirse, ¿verdad? De venir a Cristo. Este es el llamado que hace el Espíritu Santo en el alma del pecador. Esto es lo que hace que un día tú y yo hayamos despertado. Esto es lo que hizo que nuestros ojos fueran abiertos.
Y Dios hizo este plan redentor por ti y por mí. Él llevó tus pecados y mis pecados. Él te llamó por nombre. Yo le decía a mis niños, estábamos leyendo el Antiguo Testamento y estábamos viendo estas historias y vemos cómo Dios hace que Abraham y Sara tengan un niño a una edad inconcebible. Cómo Dios preserva un pueblo del dominio y opresión egipcia. Cómo abre el mar rojo. Todo eso, cuando ustedes piensen en eso, todo eso sucedió por nosotros. ¿Por qué? Porque el Mesías tenía que venir para salvarte a ti, para salvarme a mí, por nombre. Ahí estaba Ángeles, ahí estaba Leonel, ahí estaba Junior, en la cruz, llevando los pecados de personas específicas. Yo no sé tú, pero cuando yo pienso en esto, digo, wow. Aquí es cuando la salvación se hace personal. Que no fue que, bueno, Cristo no muere por nadie específicamente, sino muere en una cruz y vamos a ver quién es el que se salva. No, Él murió por personas específicas, por sus ovejas, por nombre. Miren el versículo 26 del capítulo 10. ¿Por qué es que algunos no creen? Porque no son ovejas. Es decir, que hay personas que son ovejas y hay personas que no son ovejas. El pasaje claramente enseña que Él muere por las ovejas. Y si murió por las ovejas, entonces no murió por aquellos que no son ovejas. Porque hay personas que no son ovejas. Ahí está en el versículo 27. En el 26, perdón. ¿Por qué no creen algunos? Porque no son ovejas. El versículo 27 dice que sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y le siguen. Las ovejas escuchan, exclusivamente las ovejas, la voz de Dios. Miren el capítulo 15, vamos ahí al capítulo 15 juntos, versículo 13 de Juan 15, dice que nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Miren lo que dice John Owen con respecto a esta verdad bíblica. Cristo murió por todos los creyentes. Él muere por todos los creyentes. No es que Él murió por aquellos porque ellos crean, sino que ellos creen porque Él murió por ellos. Cristo murió por los elegidos, quienes por el beneficio de su muerte llegan a ser creyentes. ¿Quiénes son los que llegan a creer? Todos aquellos por los cuales Cristo murió. Porque si Él no hubiera muerto por ellos, nadie hubiera creído. Nadie se hubiera salvado. Y Dios justamente nos hubiera condenado. Déjenme leerle esto de un libro que se titula Teología Sistemática de Mayhew y de John MacArthur. Escucha con atención lo que este párrafo dice en cuanto a la obra de Cristo, ¿no? Particular, esta gracia que se nos ha mostrado, una gracia intencional, que Él ha venido a salvar a aquellos por los cuales el Padre eligió. Dice, muchas personas hablan como si la salvación fuera una cuestión de derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas piensan que Dios tiene la obligación de salvarlos. Que si Dios no salva a todos, entonces Él es injusto. La salvación no es cuestión de derechos humanos porque nadie lo merece, nadie tiene el derecho de ser salvado. ¿Por qué? Porque todos somos culpables.
Dice, en realidad, la pregunta respecto al decreto de predestinación de Dios no es ¿por qué Dios no escogió a todos? Esa no es la pregunta. Sino, ¿cómo puede ser que este Dios supremamente santo escogiera a alguien? Continúa diciendo el párrafo. Maravilla de maravillas, que el Rey de Reyes, cuya gloria se exalta por encima de los cielos, levante un dedo para rescatar, aunque sea solo uno de esos viles traidores de los hijos de Adán. Saber además que este Rey infinitamente digno se haya propuesto redimir no solo a uno, sino a incontables multitudes. Porque Dios al final salva a una multitud innumerable. ¿Y cómo la salva? Dice, al precio de la vida de su propio y amado Hijo. Esto hace que el corazón del pecador se incline en humilde admiración. Cuando uno escucha eso, uno dice que Dios me ha salvado al costo de su Hijo. Yo no lo merecía. Tú no lo merecías. Ninguno de nosotros lo merecía. ¿Qué no le dices a tu vecino? Tú no lo merecías. Y el Señor envió a su Hijo a morir por esas personas que no lo merecían. Es una gracia intencional que es específica. Él vino a llevar a cabo la obra que el Padre le dio. Y es exclusiva porque es a favor de sus ovejas. Ahora, número 3, este es el último punto. La muerte de Cristo fue eficaz. Fue eficaz. Logró lo que Cristo vino a hacer. Vamos a mirar Juan 1:29. Regrese al inicio de este evangelio. Juan capítulo 1, versículo 29. Aquí vemos a Juan el Bautista hablando acerca de Jesús que venía hacia él. ¿Y cómo describe Juan el Bautista a Cristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, si mundo ahí significara todas las personas sin distinción, Él hubiera quitado el pecado de todos. Porque el Cordero de Dios quita el pecado. Su obra resuelve nuestro dilema, nuestra culpabilidad. Su obra elimina la enemistad entre el hombre y el pecador, su culpabilidad, las consecuencias del pecado. Recuérdense que la paga del pecado es muerte. El pecado entró al mundo y por consiguiente entró la muerte. No solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. Y la obra de Cristo trató con ese problema y resolvió ese dilema. ¿A favor de quién? De sus ovejas, porque Él quitó el pecado que los condenaba. El pecado de las ovejas. Capítulo 6, versículo 37. Vamos a ver que todos aquellos por los cuales Cristo muere, ellos terminan viniendo a Cristo. Por eso que es una obra eficaz. No hay nadie por el cual Cristo muera que no llegue viniendo a Cristo. Todos por los cuales Él muere en la cruz terminan viniendo a Cristo. Miren ahí versículo 37 de Juan capítulo 6. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. No dice algunos, dice todos. Es eficaz. Todos por los cuales Él muere vienen al Padre. Viene el versículo 40. Vemos que todos aquellos por los cuales Cristo muere no solo terminan viniendo al Padre, viniendo a Él, sino terminan creyendo en Él. Dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él
tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Todo el que viene a Él cree en Él. Capítulo 10, versículo 28. Vemos que todos aquellos por los cuales Cristo muere terminan recibiendo vida eterna. No hay tal cosa como alguien por quien Cristo haya muerto que no termine recibiendo vida eterna. En Juan 10, 28, dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Pero ¿a quién Jesús les da vida eterna? A sus ovejas. A sus ovejas. Aquellas por las cuales Él muere. Mira el capítulo 17, versículo 2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna. ¿A quiénes? ¿A quiénes Jesús les va a dar vida eterna? A todos los que tú le has dado. A todos los que el Padre le da, Jesús le da vida eterna. Por lo tanto, si alguien no recibe vida eterna, es porque el Padre no le dio al Hijo a esa persona. La muerte de Cristo eficazmente le otorga al pecador la justicia perfecta de Cristo y los hace santos ante un Dios que es santo, santo, santo. No hay nadie por el cual Cristo haya muerto que no termine siendo una persona santa. Aquí mismo en el capítulo 17, mire el versículo 19. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados. La muerte de Cristo hace santo al pecador, elimina las consecuencias del pecado, atrae al pecador, le otorga fe para creer y recibe vida eterna. Esto es obra de Dios solamente. Si Dios no hace esto, nadie se salvaría. Si Dios no te elige, tú no te hubieras salvado. Si Cristo no hubiera ido a la cruz del Calvario y llevar tus pecados, los tuyos, específicamente, tú no te hubieras salvado. Pero vemos un Dios glorioso que entra a este mundo para llevar a cabo la salvación y salvar a pecadores de un estado de total corrupción, merecedores de la ira de Dios justa y santa, y Él viene y nos salva donde quiera que estemos. Él va a ir a buscar y a salvar a aquellos por los cuales Él murió. Y es increíble cómo Dios salva a las personas. En la entrevista de membresía, en esta mañana estábamos teniendo una entrevista de membresía y estábamos hablando de que hay solo camino al cielo, y ese camino es Cristo. No hay otra forma de ser salvo. Es a través de la fe en Jesús. Ahora, las historias de salvación son increíbles. Cómo Dios se las arregla para traernos a Él, ¿verdad? Y darnos fe y salvarnos. Aquellos que Él había escogido y por los cuales Cristo fue a la cruz a morir. Y estaba leyendo esta semana una historia que hacía Sujel Michelén de una de estas historias de cómo Dios se la arregla para salvar a pecadores. Dice que había un preso en la cárcel que el hombre fumaba todo lo que le caía en sus manos. Pero en la cárcel era difícil encontrar cosas para fumar. Y alguien le regala una Biblia. Y él mira la Biblia y dice, estas hojas están buenas para fumar. Y el hombre se fumó a Mateo, se fumó a Marcos y se fumó a Lucas. El hombre fumaba lo que le cayera en sus manos, pero un día se le ocurre empezar a leer a Juan, donde estamos ahora. Y el hombre, después de haberse fumado a Mateo, a Marcos y a Lucas, se convirtió con Juan. Dios va a salvar a todos aquellos que Él ha escogido y que Cristo dio la cruz para morir por ellos. Amén. Eso lo hace nuestro Salvador. Por eso Jesús puede decir que Él es el buen pastor
y Él da su vida por las ovejas. Y las doctrinas de la gracia lo que debe producir en uno es adoración a nuestro Salvador. Nosotros necesitamos estar apasionados por nuestro Salvador. Cuando hablamos de predicar en la iglesia, estamos predicando para equipar a los santos para la obra del ministerio, para que nuestra comprensión de esta gracia que hemos recibido continúe creciendo y podamos comprender cuál es la anchura y la altura y la profundidad y la longitud del amor de Dios para con nosotros. Que cuando estábamos nosotros en un estado de perdición y culpabilidad, Él murió por nosotros. Por eso tú necesitas estar apasionado con el gran pastor de tu alma. Nosotros no necesitamos los 5 pasos para ser felices. Nosotros necesitamos estar apasionados con la obra que Él ha hecho a nuestro favor, que nos ha amado. Si nosotros entendemos el Evangelio, todas las demás áreas en nuestra vida van a caer en su lugar. Y el Evangelio debe permear todas las áreas de nuestras vidas. Si entendemos el Evangelio y está impactando tu vida, eso va a impactar tu matrimonio. Y eso va a impactar cómo tú trabajas. Y eso va a impactar cómo tú te relacionas con los demás. Y eso va a impactar cómo tú interpretas todas las cosas que suceden en tu vida. No a través de las experiencias, sino a través de la revelación de Dios en su palabra. Necesitamos estar inmensamente agradecidos con un Dios santo que se ha dignado de tener misericordia de nosotros y escogernos y amarnos y enviar a su Hijo y a pagar el precio que nosotros deberíamos haber pagado. Por lo tanto, nadie puede pararse delante de Dios y decirle, ¿por qué no me has escogido? Y el llamado de la Biblia es, si tú estás escuchando esto y tú dices, bueno, pero yo no he sido escogido, tú no sabes eso. ¿Cuál es tu responsabilidad? Cree. Todo el que viene a Cristo no será echado afuera. Cree en Él. Cree en Él. Todos aquellos que creen, Dios les da el derecho de ser hijos de Dios. Tú no necesitas saber si fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Tú lo que necesitas saber es que a través de la fe en Jesús, el pecador es salvo. A través de Él, solamente todos aquellos que confían en Él como Señor y Salvador. Él es el buen pastor de nuestras almas.